Entonces, vamos a ver, nos quedamos en que habíamos calculado algunas expresiones para medir la fuerza. Y entonces veíamos que la dirección del gradiente de epsilon nos indicaba hacia dónde iba a estar esta fuerza, ¿no? Si el gradiente venía en esta dirección, entonces la fuerza que iba a sentir el material iba a estar en dirección contraria. Fuerza, ahí está. Listo. Entonces, en el caso en el que nosotros tengamos un excedente de carga, es decir, tenemos algún excedente de carga libre de nuestro material, vamos a incluir un término adicional a la expresión que llamamos 42. Este término va a ser de la forma 42. Y entonces, vamos a hacer, así como calculamos las variaciones, incluimos las variaciones espaciales de la constante dieléctrica, vamos a hacer algo similar, pero ahora para una densidad. Yo tengo una pregunta. ¿Me puede recordar por qué el epsilon era igual a 1 a este lado, mayor a 1 en medio y igual a 1? Primero es un ejemplo. Ok. Este solo es un ejemplo en el que tenemos algún material dieléctrico, el que sea, pero cuya constante dieléctrica es diferente de la del vacío. Ah, claro, ok. Entonces, en este ejemplo aquí tenemos vacío, un material vacío. Y entonces nos estamos preguntando qué pasa cuando hay un cambio en la materia eléctrica. Nada más. Ok. Pensé que era algo espacial, pero ya me acordé que era la constante. Ok. Entonces, vamos a añadir una... Sí, se ve. Vamos a añadir una perturbación más o menos igual al caso eléctrico, si van a las notas mencionadas. En la clase pasada, entonces van a encontrar una expresión similar que hicimos, pero para la constante eléctrica, que es esencialmente hacer una ecuación en series en torno a algún punto de referencia. Y en la ecuación 15, hacemos nuestra expresión cuadracional, pero ahora no solo de ρ, sino de ρ más sus perturbaciones. Y nos va a quedar algo así. Esto es normal. Número cuadrado. Y es fácil identificar que la perturbación solamente va a afectar al primer término. Entonces lo podemos factorizar y podemos identificar ρ por phi menos esto como simplemente el funcional de la energía de ρ
Y entonces usamos esta expresión que acabamos de incluir aquí. Vamos a tener menos 10 menos 5. Queda implícito que el rol es función de R, nada más para que no se vea tan. Ok, y ahora ¿qué hacemos con esto? Vamos a usar una identidad vectorial, una muy sencilla. Tanto ρ como phi son funciones escalares, entonces es prácticamente la distribución de una derivada, el producto de dos funciones. Ok. Y entonces identificamos, bueno, vamos a sacar esta delta. Vamos a definir esto como esto de acá. Y vamos a sacar menos delta R punto. La integral de 3R. Y ahora sí, tenemos que este término que vemos aquí, que sería este, nabla rho por phi, es justamente este de acá. Y nos va a quedar que rho por phi menos todo por nabla phi. Y entonces de sus cursos de cálculo vectorial, este primer término es este. Por teorema de esto, no, o Gauss, pero Gauss tiene aquí una divergencia. divergencia. Sí, en Gauss es así, pero este no es un vector, es un escalar. Okay. Entonces, si van a sus libros de cálculo diferencial, pues van a ver esta propiedad. Más delta R punto integral R rho. Aquí es, este lo voy a sustituir directamente en términos de campo eléctrico, y entonces es menos E. Menos menos E. Y ahora, este término bueno, estamos en una distribución de bulto, entonces esta superficie está evaluada muy lejos de nuestro punto de observación y entonces el argumento pues, se cae. ¿Es otra vez por lo mismo de la homogeneidad? Ahorita estamos en un medio isótropo homogéneo. Sí.
Entonces, Rho posiblemente no decaiga a cero, pero sí que va a decaer el término de potencial. No tan rápido como otros donde tenemos involucrados el potencial y el campo eléctrico. Cae mucho más rápido. Este pues cae relativamente lento, entre comillas, pero decae. Y pues ya nos queda simplemente este término que tenemos al final, 45. Bueno, voy a escribirlo. Y entonces recuperamos 43. O sea, esto es cuando teníamos el exceso de carga. Y entonces iba a aparecer este término. Y ahorita mostramos cómo es que sale. Entonces, metemos una pequeña perturbación en la carga y de manera inmediata pues nos va a salir un término extra que es nuestra definición que ya teníamos de energía. Entonces, el término energético que termina siendo perturbado es el primero. Aislamos ese término y logramos ver que las variaciones de mi energía asociadas a las variaciones en el desplazamiento, yo la voy a poder asociar a una fuerza. Es exactamente lo mismo, nada más lo quise poner más explícito. ¿Me prestan un lápiz? Lapicero es 45. Gracias. Ok. Bueno, aquí ya se nos agarró el juego de hacer este tipo de argumentaciones, porque ahora vamos a tener más de un medio. ¿Sí? Entonces, para esto, ya no sirve. Bien, entonces, ahora vamos, aquí solo voy a poner el esquema y de qué lado los cálculos que vamos a hacer. Entonces, este es todo nuestro universo y tenemos caracterizados por un volumen 1, un volumen 2 y cada porción de volumen va a tener asociado una constante eléctrica. ¿Sí? Vamos a llamarla epsilon 1, epsilon 2. Y la frontera entre el volumen 1 y el volumen 2 la vamos a identificar como nuestra superficie. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un cálculo muy parecido al que ya hicimos, pero vamos a considerar los efectos de traspasar de una frontera, de un volumen a través de una frontera. ¿Sí? Y van a ver cómo los términos que vamos a hacer cero siempre, aquí ya no se lo van a. Entonces, lo que debemos de mantener es que se siga cumpliendo esta término acá. Esencialmente que se sigan cumpliendo las ecuaciones de Maxwell. Entonces, si logramos garantizar esto, pues vamos a poder hacer ciertas condiciones para poder describir de manera más precisa esta situación. Entonces, vamos a ponerlo. Es una bromita de que necesitamos que esto se siga cumpliendo. ¿Y solo lo vamos a asumir como axioma o no? Sí, sí. Todo lo que hagamos siempre tiene que cumplir con las ecuaciones de Maxwell porque, como mostramos, cumplen el principio de minimación.
Y entonces nuestra ley más fundamental en este caso es el principio de mínima acción. ¿Cómo se cumple? Se cumplen las ecuaciones de Maxwell y por supuesto, y por eso necesitamos que esas condiciones se sigan cumpliendo. ¿Sí? Ahí no es como un postulado, como tal. ¿Sí? Es consecuencia del principio de mínima acción. Ok, y entonces vamos a usar la ecuación 7, pero la ecuación 7 que ustedes van a derivar luego de una tarea que les pedí. ¿Sí? Usando la ecuación 7 de la tarea. Les refresco un poco la memoria. En la ecuación 7 nosotros derivamos estas variaciones de mi energía en términos de las variaciones de mi potencial escalar, variaciones de mi vector de desplazamiento eléctrico y un término que siempre hacíamos ¿sí lo recuerdan? Bueno, si no hagan como que de tarea se quedó derivar una expresión como esta y era nada más agregar por ahí un epsilon y jugar un poco con los mismos pasos que ya seguimos, pero para poder incluir a la D en esta expresión. Entonces, lo que vamos a exigir es que se cumplan estas dos ecuaciones. Y entonces, esto implica que el primer término ahora sea nulo y el segundo término también. Esto satisface esta ecuación. ¿Sí? Y ahora nos vamos a quedar con este término, que era que siempre hacíamos 0 para cuando llevábamos nuestra superficie bien lejana. ¿Sí? Entonces, este último término nosotros lo vamos a poder escribir. Es una integral de volumen. Entonces yo voy a dividir mi volumen en dos, como lo tenemos en el esquema. Y va a ser volumen 1, más la integral del volumen 2, sí, vamos. Sí, sí, claro, como la hago, no. Hablen ahora porque si esto no queda claro, vamos a tener problemas. Está claro. Sí. Y ok, ahora aquí vamos a usar el teorema de la divergencia. Vamos a cambiar estas integrales de volumen por una integral de superficie.
antes de esto, este es general. Ahorita, para esta expresión no es necesario hacer uso de esta representación. Es más, podría ser solamente para esto si no existe. Regularmente, cuando evaluamos este término, se hace cero porque nuestra frontera está muy lejos. Aquí la tenemos aquí cerquita. Ya no la podemos ignorar. ¿Sí? De ahí que ahora este último término lo separamos. Ahora, aquí vamos a identificar los vectores normales en nuestra superficie. ¿Sí? Para el volumen 1, ¿cuál es la dirección del vector normal a su superficie? Es el de para adentro. Es hacia adentro, N1. Y en consecuencia, el N2. Okay. ¿Sí? Yo tengo otra pregunta. Ajá. ¿Por qué no estamos tomando como la superficie del volumen 1, no sé, la exterior, o sea, la del universo? Sí, porque el universo, es más, siendo más precisos, aquí necesitamos otra para la envolvente. Ok. Y la frontera de la envolvente es así, está bien lejos. Ok, en el infinito. En el infinito y más allá. Ok. Y entonces, la única que vamos a tomar en cuenta es la que nos queda en nuestra localidad. Ok, entonces el volumen 1 se podría ver como una esfera con un pequeño hueco en el centro. No sé, una esfera. Una esfera infinita con un hueco en el centro. Ok. Y esa es su frontera. Esta es compartida por el volumen 1 y el volumen 2. Ajá. Ambos épsilones dependen de lo mismo, son funciones de lo mismo. Bueno, en algún modelo, si este es el vacío, no depende de nada. Si este es un polímero bien raro, depende de un montón de cosas. Por eso los identificamos como 1 y 2. O sea, no sabemos ahorita qué tan complicado es lo que esté compuesto el volumen 1. Tampoco sabemos muy bien de qué está compuesto el volumen 2, solo es alguna etiqueta que nosotros vamos a identificar. Medio 1, medio 2. Ok. Y bueno, como lo acabamos de ver aquí, por geometría, no sé cómo describir esto. Observamos que N1 es igual a menos N2. Y entonces aquí ya vamos a poder ver una diferencia entre 1 y 2. Ahora, recuerden que esto es en la superficie. Entonces, D va a estar evaluada en la superficie. ¿Sí? Y entonces, uno en el medio 1 y otro en el medio 2. Ok. Ahora, hay una diferencia importante entre lo que nosotros entendemos por el vector D y el vector E. Uno es un campo eléctrico, que va a tener todas las propiedades que nosotros ya hemos discutido, y otro es el vector de desplazamiento eléctrico. Entonces, lo que se observa experimentalmente es que si yo tengo un campo eléctrico, debería ser una flecha. No hay una transición abrupta entre el campo eléctrico que tú mides por acá, por acá o por acá, ¿sí? Al pasar de un medio al otro. Sin embargo, el vector de desplazamiento eléctrico sí va a tener un campo, porque este va a depender de epsilon 2, epsilon 9 acá. Entonces, decimos que la transición de mi campo eléctrico al pasar de una frontera a otra es suave.
¿sí? Y esa suavidad nosotros la vamos a poder asociar a derivadas, esencialmente. Si fuera una transición abrupta, entonces veríamos algún tipo de divergencia, algún tipo de propiedad que aquí corte el valor del campo eléctrico. Como alguna especie de discontinuidad. Como una discontinuidad, por ejemplo. Y entonces la derivada de discontinuidades pues son muy difíciles de manejar. Entonces, en términos de esto, nosotros decimos que debido a que la transición del campo eléctrico de un medio a otro es suave, ajá, esto implica que en la frontera entonces, si hubiera una discontinuidad en la frontera, estas dos cantidades tendrían que ser distintas. Sin embargo, como decimos que esta transición de un medio a otro es suave, es necesario que estas dos sean idénticas. Y no solo eso, sino también su derivadas. Le pusimos números, sí, 48. Vamos acotando un poco los... Que de ahí es como de donde se sacan como todos estos teoremas, no sé, para calcular el campo eléctrico, o sea, los de continuidad. O el Sí, a eso potencial. vamos, de hecho. Ah, Y entonces, como consecuencia de esto, ya podemos factorizar tanto n como delta. Entonces, voy a ponerlo acá. Acá. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. todo bien. Ok, y entonces vamos a sustituir de vuelta en 46 y vemos que las variaciones en energía van a estar determinadas únicamente por estas condiciones. Superficies de S. Puedo factorizar el n. N puede ser N1 o N2. Aquí tengo el 2. Ok, sí, bueno, lo ponemos. N2. P2 menos C1 delta phi. Phi le pusimos cualquier cosa. Okay. Phi es tan arbitrario como siempre. Y entonces, del principio de mínima acción, obtenemos que esta es tan arbitraria como nosotros lo entendamos. Y entonces este terminal aquí, T2 punto T2 menos T1, esto tiene que ser idéntico a 0. Escala 0, 0. Y esto es ok. Esto se nos echa de cargas. Ya vimos qué pasa hace unos momentos. ¿Qué pasa cuando metemos carga eléctrica? Carga libre. Entonces, nosotros vamos a tener que incluir una especie de carga superficial o densidad superficial de carga. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener en nuestra superficie un montón de carga libre distribuida, como lo digan las ecuaciones de Maxwell, a lo largo y ancho de nuestra superficie. Entonces,
La única diferencia en este procedimiento es que ahora vamos a tener que arrastrar un término que incluya a estas cargas superficiales. Entonces, en el caso de carga superficial, sigma, añadimos a 46 un término de la fórmula. Sí, un término como este. No, espera. Estoy pegando. No sé. Sí, sí. Y entonces, las variaciones, las variaciones en mi potencial escalar. Por eso gracias. 7. Era 7 que teníamos antes. 7. Eran simplemente. Sí, de la talla. Y entonces, este término ya se lo podemos sumar allá. Y vamos a ver que vamos a poder hacer más o menos la misma transformación, pero va a depender de delta. Y entonces, hacemos otra vez estos mismos pasos para llegar a este término, sumarle ese de acá. Y entonces, vamos a tener que las variaciones de la energía para un sistema bajo unas condiciones similares, pero ahora con carga superficial, las vamos a poder escribir finalmente. Voy a ponerlo en negro por si tengo que captar. El mismo procedimiento que ya teníamos, ya solamente le agregamos la densidad superficial de carga. 4pi. Aquí me faltó un 4. Y nada, si se sigue. La variación del potencial es diferente al que está afuera y al que está dentro. La variación del potencial. No, por esto, mira. Porque son iguales, tomamos algo. Sí, o sea, tú tienes algún potencial que gobierna este sistema y lo varias tantito y va a variar tanto adentro como afuera, al menos en la superficie. Y entonces que de esto pues, le pongamos cualquier símbolo. Puede ser la 1 o la 2. Y entonces el principio de minimación ahora nos va a decir que en 2.1 menos de 2 es igual a 4pi sigma. Aquí los invertí por eso entonces. Y este ya debe ser una expresión familiar para ustedes.
primer curso de electromagnetismo. Sí, pero ya se trata. Igual en su primer curso pues es más indirecto. Pues estas son las condiciones. Aquí es derivado del principio de mini-acción. Era lo de las condiciones de fronteras. Sí, justamente estamos derivando las ecuaciones de las condiciones de frontera a partir de un principio más fundamental. Ok, ¿cómo vamos? Falta, si me alcanza. Ahora, esta primera condición, nos falta una segunda condición de frontera. Esta es mi condición de frontera para el vector de desplazamiento eléctrico. Sin embargo, vamos a necesitar también uno para el campo eléctrico. Entonces, consecuencia de que nuestras funciones es, la función de potencial es continua, entonces nosotros podemos hacer simplemente esto, algo como esto. Entonces, vamos a reescribir esto en términos del campo eléctrico. Esto es vector. Y ya, esto es consecuencia. Y ya está con mucho más sencillo. Nosotros ya sabíamos que se cumplía esa condición. Entonces, el rotacional de esta cosa va a ser 0, por lo que podemos empezar a derivar otro tipo de consecuencias. Entonces, al final, nuestras condiciones de frontera van a estar dadas por 54 y 56. ¿De dónde Ajá. salió? ¿Cómo? ¿De dónde salió 55 y 54, sí. ¿O no? 54, sí. 55. 55. No es consecuencia de eso, no. Es de esa parte. Todo esto fue para la D. Sí. Para la E también necesitamos condiciones de frontera. Y entonces partimos de otra de las premisas, que es esta. Que mi potencial escalar tiene que ser Es repetir continuo. el proceso. No, aquí es simplemente agarrar esta ecuación. Y a esta ecuación yo le aplico este operador para poderlo asociar a la componente tangencial. Ahora, este término, como es producto punto, a la normal, a esta normal, estoy viendo cuál es la componente normal de la superficie y qué condiciones va a tener la componente normal de la superficie. Y entonces ya tengo caracterizada el vector normal de la superficie. Ahí solo va a afectar la D. Ahora necesito la componente perpendicular, la que va aquí. Y viene en la superficie. Por eso. El rotación, ¿no? Sí, por eso es el producto cruz. Sí. Entonces aplicamos el producto cruz y entonces ya puedo tener a mi campo eléctrico. Bien, ya casi terminamos. Sí. ¿Dudas hasta acá? Entonces, el caso más sencillo de este tipo de sistemas es un sistema conductor. Entonces, va a facilitar hacer mucho de estos cálculos. Así que, a ver, déjame ponerlo acá.
Era sencillo porque la sigma era 0 en la superficie o era al revés. No, No todas las cargas están en la superficie, ¿verdad? el potencial dentro de un conductor es constante. Toda la zona de potencial es un equipotencial. Y entonces, como consecuencia, tenemos el campo eléctrico es nulo. Y entonces ya te quitas tu valor vector. Tenemos nuestro conductor. No necesariamente aterrizado, no necesariamente aterrizado. Entonces, aquí puede haber una distribución de carga superficial. Y a este conductor lo va a caracterizar un vector normal. Entonces, lo primero que vamos a observar es que es de 56. Claro. Para los conductores, dentro del conductor, el potencial escalar es una constante. Constante. Por lo tanto, el campo eléctrico es 1. Si la derivada de la constante pues va a dar vector C. Luego, de 56, está acá, E1 va a ser, no, E2 va a ser nulo. Entonces, vamos a tener que E cruz E es idéntico con C. ¿Qué consecuencia tiene que este sea nulo? En la geometría del campo eléctrico. ¿A qué? Es paralelo a qué. A la norma. E va a ser paralelo a norma. Ahora, no sé todavía si va a ser hacia acá o hacia acá. De hecho, es así. Bueno, puede ser. Dependiendo de la carga, puede ir hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? Entonces, sin importar la geometría que tenga mi conductor, puedes tener una esfera, puede ser una papa como la que tenemos aquí. El campo eléctrico siempre va a ir normal. Paralelo a la norma. Paralelo al vector normal. Y aquí ya tenemos un montón de información y aún no hemos resuelto el negocio. Es simplemente la geometría de nuestro sistema. Ok, por otro lado, de 54. 54. Y entonces nosotros con esto ya tenemos una magnitud paralela. Entonces no solamente es normal, sino que D tiene este valor. Dependiendo si tienes una densidad de carga superficial positiva o negativa, nosotros vamos a poder determinar la dirección de campo eléctrico. ¿Sí? Y ya aquí ya resolvimos el problema. Más o menos. Y ya lo siguiente es un extra. Para las fuerzas, sobre el conductor,
cargar el tensor de estrés. Y bueno, vamos a proyectar nuestro tensor de estrés en la dirección normal de la superficie. En este caso, menos n, es decir, la fuerza que va a parar en esta dirección. Punto. Y tensor de estrés. Entonces, al actuar este vector con la matriz unidad, ¿qué me da? Pues el mismo vector. Epsilon, y eso es una escala. Esto es igual a el producto interno de n con esta cantidad. Menos más r punto d sobre 4. Donde aquí en la d ya he absorbido la epsilon. Aquí que sí. Una tareita, claro que sí. Entonces, No es el 62. Perdón, 62. 62, tienes razón. 62. ¿Me prestas un lapicero? Gracias. 62, 63, 64. Gracias. Ok. Y entonces, utilizando esta propiedad, desarrollamos el primer término. Este campo. Entonces, y entonces, como no tenemos una contribución de campo eléctrico de forma tangencial, nada más necesitamos las componentes diagonales de nuestro tensor de estrés, que va a estar asociado, como les había comentado la otra vez, a las
presiones y a las fuerzas normales de las superficies de interés. Entonces, producto interno con estos dos y sigma al cuadrado, asumimos un método normal para esta construcción, por lo que la norma de esto es 1 más sigma Falta un epsilon dividido en algún lado. sí, epsilon. Dije epsilon. Desde arriba. Sí, desde acá. Ah, sí. Ah, no. Sí, acá. Epsilon. Epsilon. Gracias. También noten que aquí usamos que esto es 0. Ok. Para ver si están despejos. Y ya casi terminamos porque otra vez esta cantidad yo la voy a asociar con 2pi sigma. Creo que es menos. Sí. Ah, sí, claro que es menos. Menos, y entonces esto va a dar menos 2pi sigma cuadrada sobre epsilon. Entonces, en algún momento, como lo vimos en la clase pasada, el tensor de estrés me va a proporcionar información del vector de fuerza actuando sobre algún material. Entonces, por lo pronto, solo me interesa saber que la fuerza va a ser dependiente de cuánta densidad de carga yo tengo y el material que yo tengo aquí. Dependiendo del material, yo voy a tener más o menos fuerza. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. La siguiente clase, el lunes, vamos a hacer ejercicios de esto y después de esto ya vamos a ver la función de Green, ahora sí para hacer problemas.